Derecho 4.0, un espacio para repensar la profesión jurídica. Un podcast de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Alexander von Humboldt. Capítulo 6. Sobre la violencia intrafamiliar en el contexto de Latinoamérica, Colombia y el Quindío. El recorrido investigativo sobre la violencia intrafamiliar nos muestra un amplio y diverso abordaje de perspectivas, intereses, énfasis, referentes teóricos y estrategias metodológicas. En el contexto latinoamericano existen muchas investigaciones que se destacan y cuyos resultados nos permiten contrastar los estudios que adelanta el Observatorio de Conflictos Sociales y Urbanos. Abordan diferentes temáticas relacionadas con la violencia intrafamiliar, como el abuso económico, las redes sociales, los factores biosociales en mujeres que sufren violencia psicológica, las redes y programas de prevención y atención, el recorrido performativo del maltrato hacia la violencia, la invisibilización de la violencia durante el noviazgo, la mediación o medición de riesgos biopsicosociales, la violencia doméstica hacia los hombres, la relación con las situaciones durante el divorcio y la caracterización de los agresores en la violencia de pareja. En Puerto Rico, Silva Martínez y Vázquez Pagán, en el año 2019 realizaron una investigación muy interesante titulada El abuso económico y la violencia de género en las relaciones de pareja en el contexto puertorriqueño. Según los investigadores, son muchas las razones por las cuales las mujeres continúan siendo blanco de ataque dentro de las relaciones de pareja y por las cuales en ocasiones se mantienen en silencio. De acuerdo con el estudio, la inequidad y marginación a nivel social, cultural y político dentro de los sistemas sociales hegemónicos patriarcales provocan que la violencia de género en el contexto de las relaciones de pareja se normalice y perpetúe. En este mismo estudio se concluyó que uno de los elementos principales para actuar frente a la violencia económica que se ejerce hacia las mujeres tiene que ver con el empoderamiento económico y de manera particular es el unificar esfuerzos como la educación financiera y el apoyo biopsicosocial con servicios específicos sobre cómo protegerse del abuso económico. Dado el elemento de riesgo de letalidad, es necesario que se armonicen servicios dirigidos a la protección de las víctimas, sus hijos e hijas, a la vez que se trabaje con planes de seguridad económica. Algunos de los aspectos que se deben considerar son el abordaje del concepto de abuso económico en las relaciones de pareja, cómo proteger la capacidad crediticia e identificar recursos específicos que pueden ayudar a las mujeres a encaminarse a la autosuficiencia económica. Los antecedentes en el contexto latinoamericano nos han permitido evidenciar, entre otros aspectos, que la normalización y perpetuación de la violencia de género en las relaciones de pareja es consecuencia de las inequidades y marginación social, cultural y política que sufren las mujeres dentro de un sistema patriarcal hegemónico. Se proponen estrategias para prevenir la violencia contra la mujer, como la de deconstruir la cultura machista, romper los prejuicios de género, construir políticas de educación que fomenten el respeto de género, raza, etnia, religión y generacional. Otras estrategias se dirigen hacia el empoderamiento y autosuficiencia económica, educación financiera y apoyo biopsicosocial para enfrentar la violencia de la cual es víctima la mujer. Es decir, se requieren políticas con un enfoque diferencial, interseccional e intersectorial. Se destacan algunos desencadenantes de las agresiones sufridas por las mujeres, como son el consumo de alcohol, los celos y la inestabilidad afectiva. Asimismo, como las víctimas pueden ser revictimizadas por su propio círculo familiar al desvirtuar la gravedad de los actos violentos ocasionados por el agresor e incluso al culpabilizarla de los hechos. En el contexto colombiano, del amplio cúmulo de estudios y publicaciones sobre el tema de la violencia intrafamiliar, destacamos algunos que abordan esta problemática en relación con las políticas públicas, las creencias distorsionadas de la población docente frente a la violencia contra la mujer, la influencia de la tradición católica y el rol de la mujer en la familia tradicional, el desempeño laboral de las mujeres víctimas, las experiencias vividas por estudiantes víctimas de esta violencia, las relaciones que se pueden establecer con la vivienda, el
el necesario abordaje interinstitucional para su prevención y atención, las posiciones masculinas desde la llamada afectividad silenciada, los factores psicosociales de resiliencia en niños víctimas, el papel de la justicia restaurativa y las relaciones entre violencia materna y el maternaje. Un trabajo que quisiéramos destacar es el de Rengifo, Carmona y Baena en el 2019, titulado Análisis de las políticas públicas sobre violencia intrafamiliar en Colombia. Este abordaje, de acuerdo con la función y el sentido del fenómeno violento de la familia. Los autores, en este estudio, reconocen que el Estado ha puesto su atención sobre una problemática que se agrava cada vez más, pero las estrategias diseñadas e implementadas tienen una serie de características que las hace ineficaces para comprender lo que se oculta bajo el fenómeno violento e incapaces de estimular en la familia y en la sociedad formas alternativas de resolver los conflictos. Según el estudio, estas características tienen como eje problemático común el de no reconocer la función y sentido que tiene la violencia entre los vínculos humanos, la inadecuada equivalencia entre violencia y agresión y la falsa creencia de que es deseable y posible erradicar la violencia de la complejidad de las relaciones humanas. Además, las estrategias de intervención pretenden erradicar un hecho propio del carácter simbólico que constituye al ser humano y han privilegiado la perspectiva de un solo género, básicamente penal, de la violencia intrafamiliar, imposibilitando que las familias sean resolutivas en el manejo de sus conflictos. Se puede concluir, frente a este panorama nacional, la ineficacia de políticas públicas que estimulan, tanto en la familia como en la sociedad, formas alternativas de resolver los conflictos que no sea a través de expresiones violentas. Se intercambia con facilidad las caricias y afectos por los insultos y los golpes. Preocupa como un factor de riesgo para la aparición de la violencia contra las mujeres son las creencias sexistas y las actitudes tolerantes frente a este tipo de manifestaciones, su legitimación y uso para perpetuar una desigualdad estructural fundamentada en el sexismo. Importante destacar el papel histórico de la religión, en particular la católica, en la construcción de imaginarios sociales y estereotipos discriminatorios y violentos contra la mujer, que hacen que la violencia transite de generación en generación o que equivocadamente se actúe violentamente, por ejemplo, de las madres hacia los hijos, para romper el ciclo de las violencias. En el ámbito nacional se han destacado diversas estrategias y mecanismos para enfrentar las relaciones violentas en pareja o filioparentales, como el olvido o el refugiarse en el estudio por parte de estudiantes. Conviene resaltar cómo existen diversas circunstancias que inciden en el desencadenamiento de situaciones de violencia en la familia, como el consumo de alcohol, el ocio, el desempleo o el hacinamiento. En este punto, la vivienda tiene un papel importante como desencadenador o, por el contrario, como en el caso de la vivienda propia, que pueda tener un efecto protector al generar un ambiente que disminuye los riesgos de generar al interior de la familia un estrés económico. En el contexto del departamento del Quindío, son pocos los estudios en el contexto que abordan esta problemática. Se destacan algunos trabajos de grado que se circunscriben al municipio de Armenia y que pretenden hacer una caracterización general, analizar los procesos de recomposición familiar y su relación con la violencia doméstica en núcleos conyugales reconstituidos y caracterizar la disfunción familiar en mujeres víctimas. Se destaca un trabajo sobre el maltrato a la población adulta mayor en el municipio de Circasia. Carvajal y otros en el año 2015 hicieron un trabajo de grado titulado Caracterización de la violencia intrafamiliar en la ciudad de Armenia durante el periodo 2005-2014 y allí encontraron que dentro de los resultados más importantes en el periodo de estudio se presentó una disminución significativa de la violencia ejercida a niños, niñas, adolescentes respecto a años anteriores, lo cual se debe, entre otras razones, al establecimiento de la Ley 1098 de 2006. La violencia de niños, niñas, adolescentes se presenta principalmente en barrios como Simón Bolívar, Santander, La Cecilia y La Fachada, siendo la vivienda y la vía pública los principales escenarios donde se ejerce este tipo de violencia, en mayor medida por la madre. La violencia de pareja en el año 2014 fue el motivo por el que se recepcionaron más denuncias en el municipio de Armenia. En la violencia de pareja, las mujeres son principalmente víctimas con un rango de edad de 25 a 29 años de edad. El principal agresor es el compañero permanente, seguido del esposo, los cuales cometen los hechos de violencia por razones de intolerancia, celos y alcohol.
Los factores económicos, sociales, políticos y culturales se revelan como condicionantes de la problemática de la violencia intrafamiliar en la ciudad de Armenia e influyen en el hecho de que las personas estén inmersas en situaciones de tensiones y conflictos al interior de la familia y se expresan a través de diferentes actos de violencia. Estas investigaciones, circunscritas al departamento del Quindío, evidencian, entre otros aspectos, un comportamiento acorde con los patrones definidos por las diversas perspectivas teóricas y los estudios en el contexto latinoamericano y colombiano. Se destaca para la ciudad de Armenia la recurrencia en determinados sectores de la ciudad, lo cual es una evidencia que fundamenta empíricamente los postulados del observatorio a partir del llamado efecto de localización. Asimismo, es reiterativo, tal como se plantea en las conclusiones, que el problema está relacionado con el subregistro de casos de violencia intrafamiliar debido al miedo, la vergüenza, la dependencia emocional o económica o la manipulación a las víctimas por sus propios agresores. Esto fue Derecho 4.0, un espacio para repensar la profesión jurídica. Este podcast es realizado en el Laboratorio Transmediático de Marketing Digital y Comunicación Estratégica de la Universidad Alexander von Humboldt.